sufre temor, toda tu carga Dios quitará. Cristo tu Salvador te sanará. Cristo tu Salvador te sanará. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es la obligación de descansar para Dios. Generalmente los cristianos conocemos los mandamientos del Señor. Sabemos que no son opciones, sino órdenes del Señor para nuestro bien y para que podamos mantener unas relaciones correctas, tanto con Él como con nuestro prójimo. Uno de estos mandamientos es el de descansar. Descansar para el Señor. Dios ha determinado los tiempos y las formas del descanso de sus hijos a través de su palabra. Y mediante su providencia nos ha dado momentos de descanso entre los tiempos de trabajo. En todas las culturas de la tierra hay tiempos de descanso. Es nuestro deber descansar siguiendo los principios de Dios. Solo así daremos reposo a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestra alma, en conformidad con su voluntad. Veamos la enseñanza de la Biblia sobre la obligación de descansar para Dios. Dios es el autor del descanso. Después de la desobediencia humana, Dios les comunicó las consecuencias del pecado. El dolor físico, los desencuentros producidos por la subordinación obligada de uno a otro, produce cansancio. En Génesis 3, 13 y 16, Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Por tanto, como consecuencia de la caída, entró el dolor. Pero no solamente el dolor, sino los desencuentros entre aquellos que habían sido creados para darse mutua compañía, afecto. A partir del pecado se produciría entre ellos diversos modos, maneras, formas de desencuentro, debido a que el uno querría enseñorearse sobre el otro. En principio, el hombre, dotado por la creación de mayor fuerza, sería el que haría de ello una constante. Esto produciría un cansancio en las relaciones humanas de la pareja. Pero también la resistencia de la creación misma a dar el alimento
necesario para el ser humano, para dar ese alimento sin un trabajo duro, sin un trabajo que requiriese sufrimiento, produce cansancio. En Génesis 3, 17 al 19, se nos dice que al hombre dijo: por cuanto comiste del árbol, maldita será la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Por tanto, a partir de la caída, la relación de los seres humanos entre sí sería una relación trabajosa, complicada, una relación que produciría cansancio. Y la obtención del alimento, que al principio se limitaba a tomar del fruto de los árboles del huerto, ahora era toda una lucha contra la creación para sacarle algo de fruto, alguna cosa que echarse a la boca, algo para comer. Pero Dios, en su misericordia, a pesar de que el hombre, de que el ser humano merecía todo esto, Dios en su misericordia instituyó el descanso para reparar el efecto desgastador del trabajo. Anticipándose a la caída, después del trabajo de la creación, Dios mismo descansó. Nos dice Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 6 días llevó a Dios crear el mundo y todas las cosas alrededor de él. 6 días. Y después de esos 6 días, en el 7º día, Dios descansó. Por tanto, Dios, para instituir el descanso, nos da ejemplo de descanso. El ser humano, cuando trabaja, cuando se esfuerza, cuando padece algún tipo de sufrimiento, se cansa por su fragilidad física y mental. En 2 Corintios 7:5 dice el apóstol Pablo: cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Este es un ejemplo de cómo el ser humano sufre cansancio como consecuencia del constante contacto de tribulación con las adversidades de la vida, con los conflictos entre personas o con situaciones que son adversas, que nos perjudican o hacen daño. Dice Pablo: ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Fuimos atribulados. El ser humano, por tanto, por su condición pecaminosa, débil, es dado al cansancio. El pecado trajo situaciones que producirían cansancio y el ser humano, por su condición débil, se cansa. Por eso Dios instituyó el descanso como algo santo y obligatorio. El descanso era un tipo profético de su salvación.
En Éxodo 28 al 10, dice Dios, acuérdate del día de reposo para santificar. Acuérdate, le dice Dios al ser humano. Le da un mandamiento, pero como todos los mandamientos, Dios sabe que el hombre es dado a olvidarse. Acuérdate del día de reposo para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En esos 6 días harás toda tu obra. No hagas en él, en el día de reposo, obra alguna, dice el Señor. Por tanto, el descanso fue instituido como algo santo y obligatorio. Acuérdate del día de reposo. Y el descanso de Dios no es una ausencia absoluta de actividad. Por supuesto que Dios no estaba cansado después de crear el universo. No necesariamente después del trabajo se termina cansado. Depende del tipo de trabajo y de quien lo realiza. En Isaías 40, 28 se dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se cansa. Él descansó después de crear el mundo y todas las cosas que hay. Lo hizo para instituir el descanso, para darnos ejemplo, pero no porque Él lo necesitase, no porque Él estuviera cansado, ni muchísimo menos, porque Dios es en su naturaleza divina inmenso. Él no se cansa, Él no se cansa, Él no desfallece. Pero con su descanso, con el descanso de Dios, Él nos muestra que el descanso que Él ha provisto nos permite interrumpir la actividad realizada cotidianamente para ocuparnos de otra distinta, cuyo propósito se centra en Dios, en sus cosas y en nosotros. Dice Lucas 13:10 que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. En el día de reposo. Era el día de la enseñanza de la palabra de Dios. El día del culto a Dios, el día de la congregación del pueblo de Dios. Y en Hechos 13, 42 y 44 se nos dice que el día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Se juntó ante Pablo. Habían convenido con él juntarse los días de reposo para escuchar la palabra de Dios. Por tanto, esto es algo muy frecuente en el Nuevo Testamento, como en el día de reposo se leía la palabra en la sinagoga, se leía la ley, se leían los profetas, como en el día de reposo pues se daba culto a Dios. Y Jesús aprovechó esto para predicar el Evangelio, y los apóstoles igual, en el día de descanso provisto por Dios. Porque el descanso provisto por Dios es un cambio de actividad. Un cambio de actividad. En el día a día de la vida, cotidianamente, ordinariamente, trabajamos, nos ocupamos en cosas diversas para ganarnos el sustento, cosas, muchas de ellas son evidentemente materiales, y que nos cansan físicamente, mentalmente, y que también, pues, por el roce con otras personas, producen cansancio físico y psíquico. Pero todo descanso en el Señor debe redundar en su gloria. Todo descanso en el Señor siempre debe redundar en su gloria.
La relación con Él, con los hermanos y con la familia debe incrementar la comunión y el afecto fraternal unos con otros. En otras palabras, cuando Dios nos da un tiempo de descanso, cuando Él nos da o nos provee un tiempo de descanso, ese tiempo, independientemente de las cosas que hagamos en Él, porque no todos los días son días del Señor, esos tiempos de descanso, esos momentos de descanso, deben ser momentos para que hagamos lo que hagamos, estrechemos nuestra relación con Él y los unos con los otros. Porque no importa dónde estemos, debemos siempre, donde sea, estar como cristianos. No podemos estar en la playa, no podemos estar en el monte, no podemos estar en la ciudad, igual que lo hacen aquellos que no son del Señor. Los cristianos somos luz, somos sal, y debemos usar los tiempos de descanso que Dios nos da y usarlos para su gloria y para nuestra edificación. Dice Isaías 58:13: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Este texto se refiere principalmente al día del Señor. En el Antiguo Testamento, el último día de la semana, porque la salvación era algo que se esperaba, y el día de reposo hablaba de la salvación que había de venir, del descanso que nos daría la salvación venidera. Y actualmente celebramos, los cristianos, el primer día de la semana, el domingo. ¿Por qué? Porque la salvación ya ha venido, ya está presente. No esperamos al Salvador ni la salvación ya está y Dios la ofrece. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo tiene perdón de pecados. Y todo esto, la vida eterna, el perdón de pecados, supone reposo para nuestras almas. Por tanto, en el día de descanso, en el día del Señor, debemos realizar las cosas distintas que tengamos que hacer, no solamente las que tienen que ver con el culto, con el servicio a Dios, todas las cosas con el propósito, según este texto que hemos leído, de deleitarnos en Dios. Todo, deleitarnos en Dios. Si cantamos en la iglesia, si escuchamos la palabra, si oramos, deleitándonos en Dios. Pero cuando nos vamos a la iglesia y estamos con nuestra familia, también tenemos que deleitarnos en Dios. Cuando paseamos o hacemos cualquier cosa, tenemos que hacerlo todo deleitándonos en Dios. No pensando en nuestros propios caminos, no pensando en nuestra propia voluntad, sino en que la palabra de Dios sea vivida por nosotros. El tiempo de descanso es un tiempo para vivir a Dios, para vivir en la voluntad de Dios. Debe ser siempre así. El cristiano siempre debe ser así. Pero, obviamente, el trabajo, la vida, cual corriente, nos lleva a veces por caminos de responsabilidad, de obligación, que nos impiden pensar, meditar en las cosas
y hacer puntualmente todo lo que Dios quiere y pide de nosotros. Por eso Dios nos provee de tiempos de descanso, el día del Señor, pero no solamente el día del Señor. Los tiempos que tenemos entre trabajo y trabajo, no trabajamos todo el día. Ese tiempo que tenemos de descanso, la noche, los fines de semana, los días de vacaciones, todos esos tiempos son provistos por el Señor a través de su providencia para que tengamos la oportunidad de meditar en las cosas que sabemos de Él, que conocemos de Él, y poder aplicarlas de una manera más eficaz. Puede ser que alguien diga: yo que estoy en el trabajo y allí pues me mandan que vaya aquí, que vaya allá, o la gente me agobia y no, a veces pues no puedo pensar en todo lo que el Señor me dice y me enseña. Alguien puede decir eso y bueno, es una excusa. Pero Dios nos da tiempos de descanso. Después del trabajo, hasta que volvamos a ir al trabajo. Fines de semana, ir al Señor, las vacaciones. Nos da tiempo en su providencia para que incrementemos nuestra relación con Él y con el prójimo de una forma sana, para que apliquemos con sabiduría las enseñanzas de su palabra. Y Dios creó todas las formas de descanso que necesitamos las personas, todas las formas. Dios provee descanso para nuestro cuerpo, mente y alma. El trabajo cansa el cuerpo. Y el descanso físico recupera las fuerzas. 6 días trabajarás, dice Éxodo 20, 9 al 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Hay un tiempo para el trabajo. Dice más, el 7º día es reposo. No hagas en él obra alguna. El tiempo que Dios nos da para descansar entre trabajo y trabajo, debemos usarlo de forma distinta. El trabajo cansa nuestro cuerpo. Dice Juan 4:6, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Dios provee para que descansemos nuestro cuerpo. Jesús estaba cansado y se sentó. Otras veces nos acostamos y nos dormimos. Hay muchas formas de descansar físicamente, de descansar el cuerpo. Y Dios nos ha provisto un descanso para el cuerpo. La Biblia nos habla del sueño, del dormir del creyente, de cómo Dios vela por los suyos, por sus hijos, y les da un sueño feliz y reparador. Por tanto, el trabajo cansa y Dios nos descansa de él a través del descanso físico. Pero también las adversidades y los problemas cansan la mente. Nos cansan la mente. Los problemas, las adversidades, nos traen tristeza, dolor, fatiga. Dice Jeremías 45:3, ha añadido tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Dice el Salmo 77:2, en el día de mi angustia alzaba a él mis manos sin descanso. Y dice Éxodo 33:14, él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por tanto, estos 3 textos son interesantes porque los 2 primeros nos hablan
de cómo los problemas nos causan tristeza, dolor, fatiga, gemir, angustia, cansancio. Y cómo Dios, con su presencia, nos da descanso. Por tanto, Dios descansa nuestros cuerpos mediante el descanso físico y descansa nuestra mente. Descansa nuestra mente mediante su presencia con nosotros. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Las contrariedades padecidas por los creyentes en los caminos del Señor también traen cansancio espiritual. Y este cansancio espiritual merma la fe. Nos dice 2 Corintios 2:13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Pablo se encontraba angustiado, se encontraba afligido espiritualmente. No encontraba a su hermano Tito. Y esto le producía desazón, preocupación, inquietud espiritual. Pero el Señor anima y aumenta la fe, exhortando a confiar en Él. Dice Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. El que teme a Dios vivirá en reposo, tendrá descanso. Y dice Isaías 40:29, Él, Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Por tanto, el creyente se cansa espiritualmente por los diferentes momentos difíciles que pasa en la senda estrecha de la vida. Por los diferentes momentos de desencuentro, de contrariedades, por los diferentes momentos en que la fe merma, afloja, en que falta la fe. Pero Dios anima al creyente. Dios da reposo al creyente, aumentando su temor de Él, dándole fuerzas mediante la fe. Dios creó el descanso integral del ser humano a través de la salvación. Jesús dijo que había venido a traer reposo a nuestras almas. El alma es el lugar de nuestro ser donde se sienta la mente, los sentimientos y la voluntad. Cuando Dios dice que da descanso a nuestras almas, quiere decir que da descanso a todo nuestro ser. Jesús dijo, Mateo 11:29, aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el objetivo, el propósito de la salvación de Jesús. Traer descanso integral al ser humano. Los que hemos creído ya tenemos un reposo en el Señor. Ya lo tenemos. Y nos espera aún otro reposo futuro cuando estemos en la presencia del Señor. Dice Hebreos 4:3-8-9, los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído ya hemos entrado en el reposo del Señor. Ya tenemos reposo. Ya tenemos perdón de pecados. Ya tenemos vida eterna. Ya tenemos la justificación. Ya tenemos la condición de hijo de Dios. Ya tenemos moradas eternas esperándonos. Ya tenemos tantas y tantas promesas que traen reposo a nuestras almas. Ya hemos entrado en el reposo del Señor.
Pero dice el texto que hemos mencionado, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo. Ya estamos en el reposo, pero queda un reposo. Un día estaremos con el Señor y será mucho mejor. Allí seremos consolados, allí estaremos en su presencia. Estaremos de una forma maravillosa. Por eso la Biblia, cuando habla de la muerte de los justos, habla de ella como de un dormir, como de un descansar en el Señor. Dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, aquellos que están en Cristo, aquellos que están en el reposo ya, un día entrarán en el reposo eterno al estar con el Señor en las moradas eternas por los siglos de los siglos. Por tanto, Dios es el autor del reposo. Él lo ha establecido como un mandamiento, no como una opción. Es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Debemos recordar que tenemos que guardar el día de reposo, que tenemos que guardar el reposo de Dios provisto para nosotros a través de diferentes medios providenciales. Y guardarlo, como hemos visto, para Él. Por tanto, debemos descansar y permitir descansar a los demás. Es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de la ley de Dios como cualquier otro mandamiento. No lo olvidemos. Igual que Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O dice, no matarás, no hurtarás, etc. Dios dice, Deuteronomio 5:12, guardarás el día de reposo para santificar, como Jehová tu Dios te ha mandado. Como Jehová tu Dios te ha mandado. Es un mandamiento. No lo olvidemos. Es un día para Dios, no para nosotros. Dice Lucas 23:56. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Conforme al mandamiento. Como Jehová Dios ha mandado. Es decir, debemos descansar sin reducir el mandamiento de Dios solamente al descanso físico. Por lo general, las personas piensan que todo momento de descanso es para descansar físicamente o para hacer lo que quieran, para pasear, para comer, para divertirse. Hay personas que creen que los momentos de descanso son solo para eso. Y no son solo para eso. Podemos comer, podemos pasear, podemos hacer muchísimas cosas en los momentos de descanso. Obviamente, no estamos en contra de ello, cuidado, que nadie se llame a engaño, no estamos hablando en contra de ese tipo de cosas. Sino estamos diciendo que esos tiempos, esos momentos, han sido provistos por Dios para que tengamos tiempo y mente y capacidad para meditar en sus cosas. Ya no obligados, ya no
bajo el peso del trabajo, ya no bajo la obligación del trabajo, sino que tengamos la oportunidad de vivir la vida, las cosas ordinarias de la vida. Por tanto, pues eso que hemos dicho, comer, estar con la familia, pasear, pero también leer la palabra de Dios, orar, y todo, 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 hacerlo todo para la gloria de Dios. Si comemos, si bebemos, cualquier cosa. Y eso significa hacerlo según los principios y criterios bíblicos. Dice Ezequiel 22:26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Este texto nos habla de personas que conocían la ley de Dios, los mandamientos de Dios, eran sacerdotes. Dice el texto que violaron esa ley, esos mandamientos, porque contaminaron la enseñanza divina, porque no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano, mezclaron lo uno con lo otro. Tenemos que distinguir aquello que es santo, profano, obviamente. No hay una forma de conducir el coche cristiana, salvo en todo aquello que tiene que ver con la prudencia, la obediencia a las leyes, el hacer pues las cosas bien en cuanto a todo lo que se nos manda en la sociedad, y Dios nos dice que obedezcamos a las autoridades, pero quitando esa parte, que sería la parte que tiene que ver con Dios, en el sentido de dar la gloria a Dios, de hacer las cosas para la gloria de Dios, es decir, si tenemos que conducir, pues conducir cumpliendo la ley, ordenadamente, etc. Pero llevar el coche, concretamente conducir el coche, la parte más material de la conducción, pues no hay una forma cristiana en cuanto a puramente la conducción. La forma cristiana tendría que ver con, repito, el cumplimiento de leyes, de normas, la prudencia, la generosidad, la amabilidad, etcétera, que debe caracterizar a un cristiano cuando conduce un coche, cuando conduce un barco, un avión, lo que sea. Pero así podríamos hablar de muchas cosas. No hay una forma cristiana de edificar una casa, en el sentido de que los bloques hay que colocarlos de una manera o cantando, hay que colocar los bloques cantando cánticos o tocando música cristiana, o cosas así extrañas, ¿verdad? Eso sería un disparate. Tenemos que edificar una casa, pues haciendo los cimientos, colocando el cemento, todo bien, estrictamente como debe hacerse. Y por supuesto, si como cristianos tenemos que hacer las cosas, es pues siendo honrados. Si estamos trabajando para otros, pues cobrando lo justo, trabajando el tiempo, empleando los materiales correctos, no engañando, etc. Por tanto, hay una parte en la forma de proceder de un cristiano que siempre se aplica a todo lo que haga, a todo lo que haga. Pero después, lógicamente, coger un bloque y ponerlo sobre otro bloque con un cemento entre medio, bueno, pues hay una parte estrictamente física que no requiere una forma cristiana, sino una forma técnica que se aprende pues, del oficio de albañil, en esto que estamos hablando. Por tanto, tenemos que saber distinguir en esto que estamos hablando de guardar el día de reposo, de guardar los tiempos de reposo, de guardarlo en el Señor y para el Señor, de manera que no caigamos en extremos. En el extremo de
olvidarnos del Señor y hacer las cosas materiales u ocuparnos de las cosas temporales como los demás, como los incrédulos, como hacen ellos, con afán, con una entrega viciosa, con una entrega licenciosa, con una actitud de lujuria, de exceso. Podíamos caer en ese extremo, o podíamos caer en el otro extremo típico de sectas o de grupos extraños en que creen que, bueno, que tienen que tocar música o poner un sajumerio al lado para mientras hacen la comida, porque si no, esa comida no sería cristiana. Son extremos que cayeron aquí, habla de los sacerdotes del pueblo judío, que no distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, entre lo santo y lo profano. Por tanto, esto es importante aclararlo, porque estamos diciendo que debemos descansar el día del Señor o cualquier otro momento que Dios nos permita, sin reducir el mandamiento de Dios solamente al mero descanso físico, sino pensando que siempre cualquier oportunidad, cualquier tiempo que Dios nos da, es un tiempo para aprender a ser mejores discípulos, mejores hijos de Dios, más dignos hijos de Dios, más ejemplares, sobre todo pues el día del Señor, ir a su casa, servirle, darle culto, hacerlo periódicamente, constantemente, como dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero, repito, debemos saber entender lo que estamos hablando para no caer en extremos. Debemos descansar para Dios, en torno a Dios y a sus cosas, nos dice la palabra. Éxodo 28 y 10, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es reposo para Jehová tu Dios. Concretamente, el día de reposo debe ser especialmente dedicado a Dios y para sus cosas. Y cualquier otro momento, pues, de relación entre hermanos, entre familia, cualquier otra cosa que hagamos un día del Señor, pues debe ser hecha pues, de una manera también santamente. Y esto, por supuesto, proyectarlo en otra medida, obviamente, pero en otros momentos, en otros tiempos, porque el cristiano no descansa de ser cristiano. Es decir, no somos cristianos de 9 a 1 y de 4 a 7. El cristiano debe ser cristiano siempre, también en el trabajo. Decíamos antes que el problema es que a veces el trabajo o la ocupación de la vida pues nos impide aplicar con rigor, con celo todo lo que aprendemos del Señor. Y por eso Dios nos da los tiempos de descanso. Éxodo 31:15, 6 días se trabajará, mas el día séptimo, día de reposo consagrado a Jehová. Tiempos de reposo son consagrados a Dios, son para Dios, en el sentido que son tiempos especiales para poner por obra la voluntad de Dios. Cualquier tiempo de descanso, especialmente, obviamente, el día del Señor. Debemos, por tanto, descansar y permitir o facilitar el descanso de los demás. Descansar para el Señor y que otros también descansen para el Señor. Debemos procurar ambas cosas. No debemos ser rebeldes ante el mandamiento de descansar para Dios. No debemos ser rebeldes. Dice Jeremías 14:10, así ha dicho Jehová, no dieron reposo a sus pies, por tanto Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora en su maldad y castigará sus pecados. Dios nos ha dado un mandamiento: descansar para Dios, especialmente su día, pero también en otros momentos. Dios
debe estar en nuestro pensamiento. Somos responsables de descansar para Dios, tanto nosotros como todos aquellos que dependen de nosotros, nuestros hijos, nuestros maridos, nuestras esposas, nuestros padres, son mayores, aún las personas que puedan trabajar para nosotros, o aún los animales. Ya lo que dice Deuteronomio 5:14. Es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero, para que descanse como tú. Por tanto, Dios nos ha dado el mandamiento del descanso. Descanso en Él y para Él. Y debemos procurar descansar nosotros y que también lo hagan aquellos que dependen de nosotros. Hemos hablado de la obligación de descansar para Dios. Y hemos dicho que Dios es el autor del descanso. Después de la desobediencia, el pecado trajo cansancio al cuerpo y a la mente. Pero Dios, en su misericordia, instituyó el descanso para reparar el cuerpo, la mente y el alma. Quien descansa en Dios se centra en Él, en sus cosas y en hacer el bien. Todo para su gloria y comunión fraternal unos con otros. Descansar en Dios es signo de salvación. Y hemos dicho que debemos descansar y permitir descansar a los demás. Descansar es un mandamiento de Dios. Debemos descansar el cuerpo, la mente y el alma para Dios, procurando que el descanso nos acerque a Él y a sus cosas y nos haga mejores. Debemos descansar nosotros mismos y permitir o facilitar el descanso de todos aquellos que en algún modo dependen de nosotros. Dice Isaías 30:15. Así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No quisiste. Ojalá que tú, que has escuchado este sermón, este estudio, seas de aquellos que sí obedecen al Señor. No olvides, el descanso es un mandamiento del Señor. Que Él te bendiga. Uno hay que tomó mi lugar en la cruz, aunque indigno yo fui de su amor. Anhelando mi negro pecado borrar, ese cáliz de muerte bebió. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón.
Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos llama a descansar en ti, a tener en cuenta que es un mandamiento, es un deber, es una obligación descansar en ti. Tú nos has provisto en tu palabra de la enseñanza que nos recuerda la conveniencia, el deber, pero también el privilegio de poder descansar en ti, para bien de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestra alma. Gracias, Señor, por ese descanso. Y sobre todo, gracias por el descanso de la salvación que tenemos en Cristo. Te sigo suplicando, Señor, por los enfermos, que tengas misericordia de ellos. Te seguimos pidiendo por Carmen Teresa, Señor, por Susana, por Ángeles, por Pilar, la madre de Patricia. Te seguimos pidiendo por Edwin, por Fátima, y por otros, Señor, que tienen COVID. Ten misericordia y ayúdales, Padre. Dales descanso de sus enfermedades. Y gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y seguimos esperando que en ti tenemos el oportuno socorro para todo lo que necesitamos. Bendito sea por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga